Arranca una semana clave en la investigación por el femicidio de Agostina. Hay información de último momento que tenemos. Sabemos que Barrelier ya está con mejor estado de salud y podría declarar. Y además hay muchos detalles acerca de cómo habría muerto Agostina. Adelante, Martín. Hay datos reveladores, Mariana, pero la noticia de último momento que me acaba de confirmar una alta fuente de la investigación es que Claudio Barrelier, desde la cárcel y a través de su abogado, pidió declarar. Nueva declaración que por lo menos pide el imputado y muy probablemente el fiscal Garzón le conceda ese pedido y pueda declarar. La gran pregunta es, cuando se sienta ante el fiscal, ya no va a poder mentir como antes. El fiscal, la investigación, el expediente, tiene algunos datos nuevos, varios datos nuevos que nosotros los fuimos contando, que ya no le permiten a Barrelier seguir con lo del auto rojo que se fue con el novio. Ahora va a tener que dar una explicación lo suficientemente lógica. Aparte hay otro detalle, para que le crean. Recordemos que Faceta está detenido y la información que tenemos en exclusiva lo involucra a Faceta. Y es un dato, Mariana, que yo diría que cambia todo y que conecta todo, porque a partir de este dato que les voy a dar, vamos a entender por qué Osvaldo Faceta está detenido. ¿Por qué este hombre Osvaldo fue como mínimo encubridor del crimen de Agostina? Es un dato fuerte. Un dato fuertísimo, todavía no se ha dado a conocer, recién lo hablábamos fuera de cámara con Martín, y es un dato que entiendo surge de las pericias, ¿no? Es un dato que surge de las pericias. Si podemos ver el mapa que mostramos acá de la casa de Barrelier para poder ubicarnos, ¿se acuerdan que ahí estamos viendo el garage? Cada Recién vez veíamos se pone más las técnico imágenes. eso. Cada vez lo que vamos conociendo es cada vez peor. Peor. Atrás de ese garage, que ahora lo vamos a ver en el mapa de la casa, en el croquis de la casa, detrás del garage había efectivamente una especie de playroom. Sí. Que tenía un televisor, que tenía una cama, un escritorio, música, que todos nosotros dijimos, y es verdad, lo usaba Barrelier para encerrarse. Pero se usaba para algo más, ese playroom. Hacía un mes que en ese playroom dormía Osvaldo Faceta. Es decir, la investigación tiene comprobado que Agostina fue asesinada en la cama donde dormía Osvaldo Faceta, el cómplice de Barrelier. Y a partir de este dato que estamos revelando, vamos a entender muchos otros. Por ejemplo, ¿por qué Osvaldo Faceta no volvió a dormir? Claro, que nos preguntábamos, ¿no? Él decía, Porque las cámaras me registran trabajando, esa es la coartada que tengo, ¿no? Comprobable de que no estuve en la casa. Claro, pero ¿por qué alguien le pidió que no fuera? Exactamente, porque hay un mensaje de Barrelier que le dice, no vengas esta noche, estoy con algo. Ese es el mensaje, estoy con algo. Algo. Le llamó Qué curioso, algo. ¿no? Qué curioso. Un objeto. Como si fuese un objeto. Al mismo tiempo que Faceta recibía ese mensaje, estaba con Melissa, la mamá de Agostina, durante toda la noche diciéndole, e inclusive hablándole al oído sin que escuchen otras personas, che, mirá que me parece que está con este chico Franco, me parece que está con este chico De hecho, Franco. la acompaña a Faceta a declarar. La a Melissa. acompaña a declarar. Y le sumo un dato más. O sea, que la acompaña a declarar sabiendo que Agostina estaba muerta. Sí. O por lo menos que estaba con Barrelier en la casa de Barrelier. ¿Se acuerdan que en la entrevista con Belén Bianchi en A24, sí, que está a espaldas, sin que nadie le pregunte, él dice, me cambiaron la sábana o me cambiaron el acolchado? Sí. ¿Por qué él dice eso? Porque él no podía decir, yo llegué a las 11 de la mañana, entré a donde asesinaron a Agostina y no vi absolutamente nada. Él dice, yo entré, volví y me cambiaron la ropa de cama. Lo introduce como si fuera un hotel, ese dato. Estamos hablando de un antro total, un lugar, me cambiaron. ¿Quién le cambió? Él tiene que decir, me cambiaron, porque si no, lo que suena lógico es, che, vos entraste a la habitación donde la asesinaron, ¿en la cama no viste nada? Él necesitaba salir de la escena del crimen, Exacto. entre comillas, pero muy lábilmente, porque la verdad es que de mínima lo que tenemos que pensar en base a lo que nos está contando Martín, Mariana, es que pudo haber tenido algo que ver con la situación a posteriori de la muerte o del asesinato, para decirlo. Pero eso hay que probarlo. Pero atención, porque es probarlo. posible que no solamente sea
es el rol. Exactamente. Es posible que haya ido más allá Hay y la que ver carga qué rol genética es tuvo. muy importante. ¿Por en qué este está sentido. hablando de esto Lu? Me imagino, Lu, a ver si vamos al mismo lugar, por la carga genética que se encontró en las uñas Exacto. de Agostina. En principio- ¿De quién se defendió? En principio habría carga genética no de solamente una persona, sino por lo menos de dos. O sea, que pudo haber sido Mirá qué también buen dato. atacada Ahora- por otro hombre, por este Facetti. Que ahora está, recordemos, imputado, Faceta, perdón, imputado por encubrimiento agravado. Encubrimiento, por Pero haber podría ayudado- agravarse esa imputación. Absolutamente, por haber ayudado a ocultar el crimen. Ahora bien, ¿se acuerdan en la entrevista que vos fuiste muy incisiva, Mariana, en el punto de, che, ¿y este hombre no volvió a dormir? ¿No volvió más? Y el abogado a nosotros nos dice un dato clave fundamental, que es el dato que a la justicia le hace dudar, que es que el propio Faceta cuenta que solo volvió entre las 11 y las 3 de la tarde, Sí. un ratito, dice, yo entré y me habían cambiado la sábana, el acolchado, por lo tanto yo no pude ver nada, y después no vuelve más porque se va a dormir a lo de la madre. Exacto. Él estaba obligado a decir que volvió porque lo ve la cámara de seguridad. Ingresar. Y después está obligado a no volver más porque él sabía que ahí estaba el cuerpo. Entonces por eso después se va a la casa de la madre y se queda sin volver. Ahora, lo que no ve la cámara es salir a Faceta, o sea que no sabemos en qué momento se fue de esa casa. Él en realidad lo ve entrar a las 11 y salir a las 3 de la tarde. Claro, pero antes, digo, en el momento en que se supone que Agostina fue atacada y Durante la asesinada. noche. Bueno, ahí él dice, yo no lo tengo comprobado el expediente, pero él dice con mucha seguridad, y el abogado no lo dijo, a mí las cámaras de seguridad me muestran trabajando en el kiosco. Sí, pero primero había Dice dicho él. periodísticamente, recordemos, Martín Mariana había dicho que se trataba de una panadería el local, ¿no? Después cambia la Un kiosco. versión y habla de un kiosco. Ya ahí hay una primera situación que Bueno, por lo pero menos si es las cámaras diferente. están, ya deben haberlas adjuntado al expediente seguramente como prueba, pero insisto con algo, si no fue solo Barrelier quien ataca y quien asesina a Agostina, si lo hizo acompañado de alguien, ¿se lo ve a Faceta adentro de la casa, digamos, durante la madrugada? ¿Se lo ve entrar, salir No. en algún momento cuando se va a trabajar, por ejemplo? Si Faceta hubiese entrado en el lapso temporal en el que Agostina está dentro de la casa, hoy está detenido acusado de... ¿Y qué pasa con las de otras haber sido personas otras que se ven en las homicidios? cámaras? Porque nosotros el primer día después del femicidio de Agostina contábamos que creíamos que era un aguantadero, un antro ese lugar, y que inclusive hablábamos del narcomenudeo, porque muchas motos, muchos Deliveries. autos pasaban, deliveries, Deliveries. entraban, salían. Todo eso sucedió mientras estaba siendo Mientras atacada. estaba Agostina. siendo... No solamente eso, mientras estaba siendo atacada muy cerquita de la entrada. Porque especie de búnker que Claro, tenía... es el garage. Esa habitación del horror, es el garage que Exacto. queda al lado. Que claro, ¿cómo se lo había armado? Y ahí te digo lo de los deliveries. ¿Cómo se lo había armado? Ahí está, Ahí está, estamos mirá. viendo, ¿ven? Sí, Donde dice búnker de Barrelier sí. es justamente Donde duerme Faceta. atrás del portón, que es donde duerme Faceta. Que ese es Directo. el dato que nosotros no conocíamos. Nosotros creíamos que Faceta vivía en otro lugar, que vivía en la otro lugar de la planta casa, alta, en la en el planta fondo. alta, en el fondo, pero ahora conocemos que vivía ahí. Y que él hace todo ese relato de volví, tomé una cerveza, me cambiaron la sábana, volví más tarde, después me fui a dormir a lo de mi mamá, porque ahí habían asesinado a Agostina, en la que era su habitación, en la que Exactamente. Barrelier le había prestado a su amigo que era Faceta. El perfil genético de lo que tiene Agostina bajo las uñas Uf, es clave, temazo. ¿no? Porque el cuerpo de Agostina, Gran punto a de la pesar de investigación. haber sido tan traumatizado, tiene pruebas, ¿no? Totalmente. Y de quién se defendió está abajo de las uñas. Ese es un gran interrogante. Descartan que uno es el de Barrelier, o sea, lo dan por seguro que uno es el de Barrelier. Ahora, si hay otro perfil genético, ¿de quién es? Le tienen que sacar ADN probablemente a todas aquellas personas que sospechan. Te completo lo del delivery, Mariana. Barrelier estaba haciendo un sindicato de deliveries. Era una cosa media extraña, pero él estaba organizando como parte del municipio el sindicato de deliveries. Y a mí me dicen que hay deliveries, o por lo menos 2 deliveries, que se acercan a la casa en esa madrugada y hasta que ingresan. Están poquito tiempo y después vuelven a salir. Claro, pero recordemos que ingresar es prácticamente ingresar al cuarto donde fue A asesinada. donde fue asesinada Agostina. Por eso cuando vos hablás con los investigadores te dicen, mirá que acá puede haber más detenciones, no solamente la de Soledad, acá puede haber más encubridores que no los estamos nombrando mediáticamente. Bueno, tenemos mucha información, vamos a hablar luego también de la carta que escribió la abuela de Agostina, Sí. pero vamos a ver una nota que dieron los abuelos justamente, Adelante.
Llegó la promo mundial a Credil. Festejamos 40 años alentando tus sueños. Vení por tu préstamo y llévate un regalo para alentar a la selección. Credil es el mejor, préstamo siempre. Credil. Promoción válida en toda la República Argentina del 15 de mayo al 20 de julio o hasta agotar stock. Que la última persona que había visto a Agostina era Barrelier. Él la vuelve a acompañar a hacer la ampliación de la denuncia porque mi marido y mi hermano estaban por todos lados buscando a la Agostina, buscando las cámaras en el lugar de donde se la había visto por última vez, y esta persona seguía con Melissa. En un momento del día antes de ir, de saberlo del remisero, yo lo llamo para afuera de la casa a esta persona y le empiezo a preguntar que quién era, que por dónde la habían ido a buscar a Agostina. Bueno, y él me decía como muy nervioso, con una voz muy, muy particular. Entonces, en un momento, como nosotras estábamos solas, mi cuñada Melissa y yo, le digo a mi cuñada, sácale una foto. Que no se dé cuenta, le digo, sácale una foto, porque no sabemos quién es esta persona y si se borra. Ya le llamaba la atención su presencia. Sí, porque estaba todo el tiempo hablándole al oído a mi hija, o sea, no se le despegaba, escuchaba todas las conversaciones nuestras y no nos estaba gustando. De hecho, cuando se fue a hacer la ampliación de la denuncia, le dijimos a mi hija que no volviera con él, que le dijera cualquier cosa, pero que no volviera con él, porque nosotros queríamos, si teníamos que decidir algo o hablar algo de Agostina, que fuera solamente la familia. ¿Cuál es la situación hoy entre el padre de Agostina y los abuelos de Agostina? No se hablan. No se hablan. No se hablan. Es pésima la relación, muy mala. El padre estuvo declaró aproximadamente 8 horas. Sí, esto no se dio a conocer, nosotros Sí. nos enterábamos hoy y vamos a hablar en detalle acerca de esa declaración luego. 8 horas el viernes, ¿qué más habrá agregado el padre en esas 8 horas, no? Absolutamente, todavía no se conoce esa declaración. Estuve preguntando finalmente por el móvil del crimen. Este dato que nos desvela a todos porque no conocemos fehacientemente con él. Me descartaron algunas cosas. Tema drogas no es. Me dijeron, Ajuste de cuentas. por supuesto que acá está involucrada las drogas, sí, claro. Sí. Había varias personas que estamos mencionando que eran consumidores, pero no es un crimen por drogas, no es un crimen por ajuste de cuentas. Ellos creen fehacientemente, aunque no está del todo confirmado por los exámenes médicos y por la autopsia, que acá hubo un intento de abuso seguido de un crimen. Es decir, que Barrelier asesinó a Agostina para tapar El abuso. el crimen anterior El que fue el criminis abuso. causa, famoso El famoso criminis criminis causa. Claro, y todo el tema de la trata y todo eso, teniendo en cuenta la denuncia anterior de Barrelier y ese otro secuestro de esa otra Por chica. el momento lo descartan. Por el momento lo descartan. Que inclusive fíjense lo macabro de todo esto, que cuando Barrelier le manda el mensaje a Faceta y le dice, no vengas, que tengo algo, y al mismo tiempo Faceta está tratando de direccionar a la madre para otro lado, es que muy probablemente Faceta estaba en conocimiento De todo lo que había pasado. de todo lo que había pasado, pero sobre todo de que Barrelier estaba con una chica de 14 años en su casa y él respeta a él, no vengas que tengo algo. Muy probablemente sabiendo que ese algo era Agostina. Es terrible, es terrible. Sádicamente diré Porque que... no es que dice estoy con alguien, tengo algo. Sí. Es un lenguaje propio de cierta criminalidad, ese cuando incluso se refiere esa criminalidad a personas, por supuesto, es condenable y es hasta, diría yo, asqueroso, pero es así. En algún punto, Mariana, sádicamente es una buena noticia que hasta el momento, por lo menos, la investigación diga esto fue nada más que un femicidio, nada más y nada menos, a eso voy. Porque hay tanto, diría yo, deseo de que sea algo más para neutralizar el mero femicidio. No porque en realidad era una niña muy desprotegida, no porque en realidad la interna familiar, no porque en realidad ese era un centro de explotación sexual, no porque en realidad vendía droga y la madre, No, entonces... es un femicidio. Es un femicidio. Intentó abusarla, según la justicia, no son palabras mías, según la justicia, acabamos de escucharlo, intentó abusarla y luego, por ende, la mató. Y ese es un hombre, femicidio. Ese hombre Faceta que hoy está Claro. detenido por encubrimiento, amigo de Melissa, de la mamá, dicen muy amigo. Muy ¿no? amigo, Muy
muy amigo. Amigo de Barrelier también estuvo esa noche y esa madrugada, mientras la mamá ya había escrito a Barrelier preguntándole por Agostina y él le había dicho que no sabía nada de Agostina porque todavía ni siquiera había mencionado lo del auto rojo, él le decía al oído permanentemente que piense en este Pedro. Y eso fue lo que repetía mientras Melissa hacía la denuncia. O sea, Franco, le digo Pedro siempre a Franco, no sé por qué. Mariana, otro tema que recién hablaba con él, que me quedó razonando, estuvo desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde dentro de esa casa. No vio que limpiaron, no olía a la limpieza que tienen que haber hecho para hacer el desastre. Ya sabe que miente. Ya sabe que miente. Claro. Te sumo un dato que está buenísimo lo que dice César. Si repasamos la declaración, recuerden el momento en el cual Faceta habla del momento en que va a la casa. ¿Qué dice? Volví a las 11 de la mañana a hacer qué. A tomar cerveza, ¿Con cambiarme, con un amigo. Con un amigo. Y ese amigo, Claro. hay otro hombre que entró a la escena del crimen y Exacto. estuvo 4 horas y en ese amigo principio, no sabía nada. Martín, Es Mariana, verdad. Me parece... No trascendió el nombre, ¿no? No trascendió el nombre, pero acá tenemos otra persona que estuvo 4 horas en el lugar donde asesinaron a Agostina. ¿Y ese otro hombre quién es? Me parece que la justicia está mirando por ese lado. Y aparte, convengamos que para esa hora seguía el desastre, seguramente Claro. que seguirían limpiando, seguirían tratando, ¿no?, Recuerden de que ocultar Agostina el horror. La sacan descuartizada el lunes. Exacto. O sea, el domingo, a la hora que él va, como situación mínimo, estaba en la hora situación pico. estaba absolutamente. perdón, Martín, Mariana, para agregar al interrogante que sumaba recién muy bien Martín, hay que recordar que en parte de las entrevistas periodísticas que por otro lado ya forman parte de la causa, como la que hizo Belén Bianchi, se hablaba de otra persona más, un tal Matías. ¿Quién es Matías? Matías es uno de los dos arrendatarios, uno de los integrantes de esa pareja conformada por Claro. Matías y Ludmila, que vivían en la parte superior de esta casa del horror. ¿Ellos estaban? En principio no está claro, pero la justicia está realmente siguiéndole los pasos. Tengo entendido que tienen custodia policial o consigna policial, al igual que buena parte de aquellos que están siendo investigados, por ejemplo, Soledad, recordemos la mujer Del Forca. del Forca Negro. Pero, y por este ejemplo- hombre, Matías, perdón, te cierro con esta idea, Mariana, sería la persona que se habría sentado a tomar cerveza dentro de esa habitación a las 11 de la mañana del día domingo. Ese yo creo que es el más complicado de todos. O sea que Ese hombre, Matías, yo no sabía el nombre es de un pila. nombre nuevo que se suma, que está casado y su mujer vive en esa pieza que están arriba. alquilando adentro de Ludmila. este lugar. Mariana, me está pasando de Córdoba. Ese hombre es el más complicado de todos. Me está pasando un colega de Córdoba que el viernes Barrelier le pidió a su abogado declarar, fue el viernes. Hoy se lo comunicaron oficialmente. La indagatoria sería mañana. Lo tiene que confirmar el fiscal Garzón. Sería mañana. Está en una celda común. Después de la alta médica del módulo del Bauer, está en una celda común. Está doblemente custodiado por guardias cárceles. ¿Por qué? ¿Qué dijo Barrelier cuando ingresó, cuando le dieron el alta? Que se sentía amenazado por otros presos. Sí, obvio. Entonces está con doble custodia en una celda común y que están tomando la indagatoria, que están tomando la decisión si finalmente Garzón le toma la indagatoria porque dijo Claro. que él quiere contar todo. En ambos Con respecto casos, a esto que dice Guido, ¿Por qué querrá, o sea, en qué lo beneficia ampliar la indagatoria? Si Bueno, lo que va a decir lo va a terminar incriminando de la misma manera. O sea, no hay mucho ya que pueda zafar. Él está en sus pruebas por todos salvo lados. que él tenga alguna explicación para dar o que quiera contar quiénes lo ayudaron. Puede ser que diga, yo no me voy a comer esto solo, hay gente que me ayudó. Puede pasar muchas cosas Dicen por la que le dijo cabeza el de abogado alguien eso, que quiere está contar todo. a punto de, o que ya sabe que va a pasar en los próximos 35 años en la cárcel. Hay un comunicado, Mariana, que acaba de salir de A ver. el Servicio Penitenciario de Córdoba en relación a esto que decía Guido. El Servicio Penitenciario de Córdoba informa que, bajo un estricto protocolo de máxima seguridad, el interno Claudio Barrelier fue dado de alta del Hospital Modular, que funciona en el complejo de Bauer. Bauer es la cárcel de máxima seguridad que está en la provincia de Córdoba. El principal imputado por el femicidio de Agostina fue aislado en un módulo de ese complejo. Aislado, es decir,
no se mezcla, que esto lo vemos siempre. Con los presos comunes. No, sí. no se mezcla con los presos comunes. Bajo estricta custodia del Grupo Especial Antinarcóticos y Requisa, Unidad Táctica de Élite del Servicio Penitenciario de Córdoba. Al día de la fecha y a la espera de nuevas indagatorias fiscales, esto tiene que ver con lo que contábamos al principio del programa, del pedido de él de declarar. Acá lo que están confirmando es, hubo un pedido y cuando el fiscal lo disponga, lo vamos a trasladar. Barrelier mantiene un buen estado de salud. Que esto es lo importante, ¿no? Digo, que esté en un buen estado de salud para ser juzgado. Por supuesto, para eso hay que cuidarlo, para que pueda atravesar el juicio, para que cuente, para llegar a la verdad, para que haya justicia por Agostina. Hay muchas pruebas en su contra que son contundentes, ya hablamos de material genético, o sea, sabemos que la atacó. Hay un tema con el colchón, tengo entendido, ¿no? Porque además de llevarse todo la policía para investigar, claro, el colchón de la cama de este hombre, de Faceta. Exacto, tarde, ¿no? Vamos a decirle otra vez, tarde, porque tarde entraron, tarde llegaron hasta la puerta, digamos, no hicieron como tenían que hacer los protocolos. Pero bueno, lo cierto es que ese colchón estuvo por lo menos 4 días en la parte superior de la casa, que es la terraza. Secándose. Secándose. Me estás cargando. Ahora te voy a mostrar, ahora Pero estoy no encontraron mandando la policía. una imagen del colchón en la terraza. A ver, perdón, ¿cuándo es el primer allanamiento? ¿Cuándo se llevan las primeras pruebas? Miércoles. de Mínimo evidencia? 72 horas después. El Y no se miércoles. llevan el colchón que ven No se secándose. Hay que ver si, no sé, Martín, ayúdame con esto. ¿Subieron? Porque digo, la verdad es que la investigación viene muy floja de papeles en un montón de sentidos. Pero vos decís que el miércoles no se lo llevaron. Bueno, en principio estuvo durante todo ese tiempo, digo, desde la ventana temporal, desde que se supo la situación de Desde el Agostina, sábado. durante esos 4 días, ahí... A ver, estamos viendo la terraza en ese sector. Esto fue la otra vez que volvieron, que ya se lo habían acá llevado. ya se lo habían llevado. Esto fue el viernes. Yo ahora te voy a mostrar una imagen, Segundo. también captada por el dron de A24, donde se ve, chiquito y que hace un esfuerzo, pero está marcado en celeste, donde se ve el colchón, que es del miércoles esta imagen. Terrible, o sea, la policía entró, vio un colchón que se está secando. Un ¿No está colchón, secando? nada más y nada menos. Y hay que recordar que, según el fiscal, los perros habían dado cuenta de la existencia de ADN de Agostina justamente en esa cama, ¿no? De ese búnker, Ahí entre está. comillas. Eso que está ahí Ahí está. redondeado es el colchón. Ese es el colchón que estaba el miércoles y que después ahí, en esa nueva toma que se hace, ya no está el colchón. Yo creo que lo que, no sé si habrá sido el miércoles o al día siguiente, como dice el uno, lo sé, pero ese colchón se lo llevaron y da la sensación, o lo que creen los investigadores, es que es el colchón que estaba en la habitación donde ahora sabemos dormía Faceta, es el colchón donde asesinaron a Agostina, donde vaya a saber qué más hicieron con Agostina arriba de ese colchón, que luego fue lavado y luego puesto a secar en la Claro, pero terraza. entonces cuando hicieron las pruebas con luminol y todo eso, no lo hicieron en el colchón. Lo que pasa es que puede ser que al ser lavado no tenga manchas de sangre. Pero entonces tienen Pero que si haber todo cambiado. estaba lavado. Sí, pero no todo... A ver, cuando vos tenés un colchón, por ejemplo, o una ropa, vos la podés meter en un lavarropas, o el colchón lo podés manguerear para sacarle las manchas. A las paredes es más difícil sacarle la mancha. Pero Es ahí donde aparece el Pero mi luminol. pregunta es, ¿el luminol no aparece en todas las superficies donde hubo sangre? En la mayoría de las superficies aparece. Puede ser que también haya aparecido en el colchón. Sí, Porque ellos tranquilamente. dijeron que con el luminol vieron sangre por todos lados. Es que hay es una sangre de las de todos pruebas lados. más- Sí. Igualmente, si vos ves un colchón secándose, Es raro. aparte en una terraza, no haces nada, no te llevas el colchón, Y digo, otro- ahí te das cuenta la ineficiencia del. Aparte, si del que hay un colchón en la allanamiento. terraza, es que falta un colchón en otro lado. Otro Sí, tema también. ese. Él dice que Faceta dice que le cambiaron el acolchado. ¿Y qué colchón le pusieron? No, por eso ahí hay todo raro extraño, ¿no? Ahora, ¿cuánto tardaron en detener a Faceta entonces? Tardaron mucho. Llegó hasta dar una entrevista. Ese es un gran punto. Declaró 3 veces como testigo. 3 veces como testigo declaró. En esas 3 declaraciones, ¿no vieron nada raro? Es sugestivamente coincidente que declara públicamente y ahí lo detiene. Ahora, tratemos La de verdad que, pensar, claro. muchas Si veces... este testimonio lo Sí. tienen hace mucho más Claro. días de que la. ¿Por que qué el alguien, no, testimonio. que colaboró en algo tan terrible decide dar una nota inclusive a los medios? Qué cinismo. Yo creo que él Bueno. sabía que en cualquier momento que desconfiaban de él. Bueno, Soledad Yo también. creo.
Soledad, que está señalada. Soledad está señalada, todavía no está imputada, todavía no está detenida. Confían en la impunidad. Confían. En la impunidad con la que probablemente Barrelier hubiera seguido contando si esto no tomaba la dimensión pública, es decir, mediática, que terminó tomando. Impunidad política, ahora vemos que quizás también impunidad pseudo-sindical, impunidad futbolística. Es medio de manual, detesto decir de manual, porque nada es de manual, pero se entiende a dónde voy, que haya una corporación masculina cómplice alrededor de un único femicida, digamos. Esto para los estudiosos y estudiosas del femicidio es clásico, pues es un mensaje que se mandan entre varones los femicidios. Mirá de lo que soy capaz. Mirá hasta dónde llego. Igual, mirá lo que puedo hacer con este cuerpo. El otro día cuando hablábamos con el abogado, ¿no? de este Faceta, que había sido detenido, y le preguntábamos por su hija, que está bien, entendemos que lo que hizo su hija, la hija de Faceta, no tiene nada que ver con la vida de Faceta, pero bueno, todas cosas que describen por lo menos los entornos, ¿no? La hija está presa con perpetua, la hija de Faceta, por haber matado al marido. Está La presa, hija. exactamente. La hija. Absolutamente. Describe los entornos. Claro. Los Exacto. entornos en el que el contexto en el que vive toda esta gente, ¿no? A eso me refería, a toda esta gente. La violencia En el contexto- estructural en la que están totalmente... Que es lo que en el tienen con- naturalizado. todo el contexto. Que a veces se naturalizan cosas. Que a veces se naturalizan cosas. Por eso cuando yo contaba la historia de Franco, de cómo Franco, que estaba preso también, Franco. también estaba preso y que venía un mes antes de haber atacado sexualmente a Agostina. Hecho que no se denunció judicialmente, pero que venía, o sea, estamos hablando de un chico que debe tener entre 17 y 18 años que abusa de una nena de 14, después termina preso. Estamos hablando de una nena de 14 que encontró la muerte de la peor manera y que además ya había sido abusada. O sea, venía de sufrir esto. Sí. O sea, es tremendo, realmente. Y- o sea, es como qué difícil zafar de vivir esto. Y acordate que el testimonio que nos da la abuela, hablando de esto del contexto, cuando le mencionamos el tema de la amenaza que había hecho esta mujer, la madre de la novia de este chico Franco, y la abuela lo minimiza porque evidentemente hay una cuestión natural que se naturaliza. No, ahora es una... Bueno, pero, para todos sería tremendo que una adulta amenace a una nena de 14 años. Ahí no tanto. Por lo menos no algo que dejas pasar así nomás, ¿no? Totalmente.